Bueno, bienvenidas, aunque estoy hablando con cuadritos negros, sé que están del otro lado escuchando. Hoy es Asara Tevet, es el ayuno de Tevet, es un día muy, muy, muy importante. Lo mencioné en los Rosh que hicimos, que está escrito, eh, disculpen mi tos, que si Asara Tevet cayera en Shabbat, igual ayunaríamos. Y eso es muy sorpresivo porque sabemos que ninguno de los ayunos, exceptuando Yom Kippur, cae en Shabbat y se ayuna en Shabbat. Y sin embargo, nuestros jajamim le dan mucha, mucha, mucha importancia a el ayuno de Asara Tevet. En el calendario como está establecido, desde que se estableció el calendario que tenemos y ya no contamos con los testigos que ven la luna y que van al Bedín y declaran y se va declarando cada mes cuando es Rosh Hodesh. Desde que tenemos el calendario nuestro, el que usamos, nunca va a caer y nunca cae Asara Tevet en Shabbat. Pero en los casos donde se hacía por el testimonio de dos personas que vieron la luna de determinadas maneras, sí podía ocurrir que Asara Tevet caía en Shabbat y en dado caso se ayunaba en Shabbat. Y la razón que se le da tanta importancia a este ayuno, ¿qué es Asara Tevet? Asara Tevet es el ayuno que nos recuerda cuando los babilonios, Nebuchadnezzar, sitiaron Jerusalén, rodearon las murallas de Jerusalén y fue el primer paso que eventualmente llevó a la conquista de Jerusalén completamente y a la destrucción del Bet HaMikdash meses después en Tisha B'Av. Y nuestros jajamim le dan mucha, mucha importancia a ese primer paso de lo que implica de que no hubiera habido destrucción del Bet HaMikdash, no hubiera habido un Tisha B'Av si no fuera por una Asara Tevet. Entonces, de alguna manera, esto nos recuerda, más allá de los mensajes que yo mandé ayer de Asara Tevet, que seguramente todos ustedes lo recibieron por WhatsApp, más allá de eso nos recuerda la importancia del primer paso. El primer paso es súper, súper, súper importante. Como tú estableces algo, va a tener muchas repercusiones en cómo va a continuar. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando, me fui de Venezuela, después de tercer año, me fui a Estados Unidos a estudiar y voy a 10th grade en Estados Unidos y me toca estudiar American History. Yo vengo de cátedra bolivariana y me mudo a American History. Y tenemos una profesora maravillosa que después me enseñó Sijot el Rebbe. Me encantó más como profesora Sijot el Rebbe, pero es que era una muy buena profesora. Y algunas de aquí la conocen, Hindi Garowitz. Y me estaba enseñando American History, pero obviamente ella lo enseñaba de una forma que al final de cada clase había que llevar una lesson for life and growth y no sé cuánto. Pero el hecho es que me acuerdo cómo ella estaba hablándonos, cómo George Washington estableció la Constitución y nos estaba demostrando que eso que ellos hicieron al principio repercute hasta el día de hoy. Hoy en día, si vas a un juicio y tienes un problema legal, siempre los abogados no buscan demostrarle al juez que su planteamiento es más lógico. Eso no es lo que hace un abogado. ¿Qué hace un buen abogado? Busca un precedente. Y ese precedente buscó un precedente, que buscó un precedente, que buscó un precedente. Y va todo desde el principio. Yo siempre que me reúno con las novias se los cuento y les digo, bueno, no siempre, pero casi siempre. Y les digo, como tú estableces tu hogar, eso es tan importante. Porque así va a ser en el futuro. Eso no quiere decir que no pueden haber cambios, que no puede haber crecimiento. Vamos a hablar de eso ahora.
Un momentico, dile a Orlando que tú vas a buscar las mesas y él no lo tiene que hacer. O entre los dos lo hacen, tú resuelves. Acaba de llegar mi chofer, para las que escucharon al principio que yo estaba resolviendo lo de las mesas. El punto es que sin quitar la importancia del crecimiento, y vamos a hablar de eso hoy, como tú estableces algo es muy importante. ¿Por qué? Porque automáticamente va a pasar muchas cosas como consecuencia de cómo tú empiezas. Ahora sí vamos a hablar de la educación de nuestros hijos, de mis hijos, o de las personas que están bajo mi esfera de influencia. ¿Dónde empieza la educación que yo les tengo que dar a ellos? Y la respuesta todas la saben, no estoy diciendo nada novato aquí, nada nuevo, nada original. Es que la educación de nuestros hijos o de las personas que están a nuestro alrededor empieza precisamente conmigo. Mis valores, gracias a las que se pusieron en cámara, mis valores, mis actitudes, es el primer paso y el más importante. Lo vemos en la parashá esta semana. Al final de la vida de Jacob, están todos sus hijos alrededor de su cama y él les quiere decir cuándo va a venir Mashiach. Porque él sabía, porque él tenía nevuá, él tenía profecía. Y dice que en ese momento se le fue. Se le fue toda su profecía, toda su conexión con Hashem y él se asustó. ¿Por qué se asustó? Porque pensó que quizás Hashem se había ido, la presencia de Hashem se había ido, porque alguno de sus hijos que está enfrente de él, que él había pensado que sus 12 hijos eran como debe ser, quizás alguno no estaba bien y Hashem se fue por la presencia de ese hijo y se asustó. Y les preguntó, ¿qué está pasando aquí? ¿En quién creen ustedes? Y ellos le responden famosas palabras. Ellos le responden, Shema Israel. Escucha Israel. Recuérdense que Israel es el nombre de Jacob. Es el segundo nombre, el nombre que le da el Malach después de la famosa batalla que tuvieron. Y dicen, Shema Israel, escucha Israel. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem, nuestro Dios, Hashem es uno. No hay nadie. Aquí solo está Hashem. ¿Por qué se había ido realmente Hashem de la presencia de Jacob? ¿Por qué no permitió que Jacob dijera cuándo va a venir Mashiach? Porque Hashem no quiso que lo dijera. Porque eso no es algo que tiene una fecha y punto, y bueno, let's wait for it, sino que tenemos que trabajar para ellos, tenemos que hacer nuestro esfuerzo para ellos. Y entonces Hashem no quiso que Jacob lo revele y por eso se fue, no fue por sus hijos. Y sus hijos se lo aclaran. Y el Midrash dice que Shem she'en belibcha ela echad, kach en belibenu ela echad. Así como en tu corazón no hay sino uno, también así en nuestro corazón solo hay uno. Y una de las preguntas que se hace es, ¿para qué tenían que decirle a Jacob, así como en tu corazón solo hay uno? Jacob sabe lo que está en su corazón. Ellos no se lo tienen que decir. Ellos solo le tenían que decir, en nuestro corazón solo hay uno. No tienen que decir así como en tu corazón. Pero se explica que lo que le están diciendo a Jacob es que la razón que hay un solo Dios en nuestro corazón es porque en tu corazón hay solo un Dios. Escuché a un rabino decir que los valores que uno realmente quiere transmitirle a sus hijos no se enseñan, se contagian. Y me pareció una línea tan buena. En inglés suena mejor. They're not taught, they're caught. Porque es así. Un padre puede gastar miles de dólares en mandar a sus hijos a las mejores escuelas, con mejores rabinos y todo lo que tú quieras para enseñarle los valores, la honestidad y todo lo que tú quieras. Pero si después el domingo lo lleva al teleférico y le preguntan cuántos años tiene y él miente la edad por un año para ahorrarse los $10,
estoy dando un ejemplo estúpido, pero no es tan estúpido. Entonces, por los $10 arruinaste los miles de dólares que invertiste en la educación de tu hijo. Porque no es lo que le dices, no es lo que le enseñas, es cómo actúas. Ahora, eso ya lo sabemos y nadie vino a tener un shiur de 1 hora sobre la importancia de trabajarte tú mismo, ponerte tu oxígeno primero para poder transmitírselo a los otros. Pero sí, vamos a hablar de educación, no podíamos dejar de obviar ese tema importante. Es más, hay un estudio muy famoso que se hizo una vez que se le preguntó a un grupo grande de jóvenes que si podían elegir una sola cosa en la vida de 4, ¿cuál creen que le daría más orgullo a sus padres? Y las 4 cosas que les ofrecieron fue riqueza, inteligencia, fama y goodness, y ser buenos. La mayoría de los jóvenes de una variedad importante de segmentos demográficos, o sea, de escuelas privadas, de escuelas públicas, de todo, ¿ok? La mayoría de los alumnos respondieron a las primeras 3. Riqueza, fama, inteligencia. Pero pocos respondieron a simplemente ser buenas personas. A los padres de esos jóvenes se les hizo la misma pregunta. ¿Cuál de los 4 atributos quisieras tú que tus hijos realmente tuvieran si solo pudieran elegir uno? Y la mayoría respondió ser buenos. Y entonces la pregunta surge, ¿por qué, si para los padres eso es lo más importante, los hijos no lo están percibiendo? Y esa es una pregunta que hay que hacerse. Y para responder esa pregunta, vamos a ir un poquito más atrás en la parashá, unos minutos antes de que Jacob quiere revelarle a sus hijos el momento de la Geulá y les pregunta su famosa pregunta, a lo que ellos responden, como acabamos de decir, Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Y es cuando Yosef se entera que Jacob está a punto de morir. Él se aprovecha y lleva a sus 2 hijos a recibir la última bendición de Jacob. Bendición que repetimos todos los Motzei Shabbat. Bendición que repetimos todos los... hay diferentes costumbres, ¿no? Pero es la bendición con que nosotros, los judíos, bendecimos a nuestros hijos varones, son justamente las palabras que Jacob le dice a Efraín y a Menashe. Lo decimos cada vez que queremos bendecir a nuestros hijos. Hay quienes lo hacen antes del Kiddush, todo el mundo lo hace el Kippur, hay quien lo dice todas las noches, cuando se acuesta a sus hijos. ¿Y cuáles son las palabras? Yevarejeja Elohim que Efraim u que Menashe. Que Hashem te bendiga como a Efraim y como a Menashe. ¿Y qué ocurrió en el momento de la bendición de Efraim y de Menashe? ¿Qué ocurrió en ese momento? Todos sabemos el cuento. ¿Cuál es el cuento? Que llega Yosef con los 2 hijos y le pone al mayor enfrente de la mano derecha de Jacob y al menor enfrente de la mano izquierda de Jacob para que Jacob los bendiga. Al primogénito en el lado derecho y al segundo del lado izquierdo, como siempre se hace. Lo vemos muchas veces en la tradición judía, como a la derecha se le da más importancia. Por ejemplo, cuando se van a sentar en la mesa, Yosef cuando sienta a sus hermanos, una de las cosas que se asombraron y que pensaron que su copa era mágica, porque supo a quién sentar a dónde, quién poner a su derecha, quién poner a su izquierda. O sea, todo ese concepto es porque se le da mucha importancia al orden y a los lugares en el judaísmo.
¿Y qué nos dice? Lo voy a leer del Humash. Dice así. Vayomer Yosef el Aviv, Banaihem, y Yosef le dice a su hijo, aquí están mis hijos, Asher Natan li Elohim, que Hashem me dio. Kajemna Elai Vavarhem, por favor, bendícelos. ¿Y qué continúa el pasuk diciendo? Vene Israel Kavdu. Y los ojos de Israel, de Jacob, estaban muy pesados. Mizoken, porque estaba mayor. Lo yujalirot, no podía ver. Vayageshotam, y Vayageshotam es como que trató de aproximarse a ellos, Elav, hacia él, o sea, hacia él. Trató de agarrarlos a ellos y aproximarlos a Israel. Vaishaklahem, Vaijabeklahem. Y los besó y los abrazó. Continúa el cuento y dice así. Vaishlach Israel et yemino, me salté unos psukim. Vaishlach Israel et yemino, vayashet al Rosh Efraim. Y Jacob extendió su mano derecha hacia la izquierda, no dice hacia la izquierda, yo lo estoy agregando entre paréntesis, y la puso sobre la cabeza de Efraim, Vehuatzair, que era el joven. Veetzmoló, y su mano izquierda, al Rosh Menashe, sobre la cabeza de Menashe. Es decir, que cruzó sus brazos. Todos se saben ese cuento. Y los bendice. Ahora, ¿qué responde Yosef cuando ve eso? Le dice, Vayar Yosef, y vio Yosef, que Yashita Viv ya terminó al Rosh Efraim, o sea, que Jacob hizo todo este cambio. Vayomer Yosef el Aviv, y Yosef le dice a su papá, Lo gen Aviv, no es así, papá, mi papá. Quise mejor, este es tu mejor. Pon tu derecha sobre él. Vayemaen Aviv. Y se rehusó Jacob, su padre. Y se rehusó su padre. Vayomer y dijo, Yadati bni yadati. Yo sé, hijo mío, yo sé. Gam hu yihiel am. También él será un pueblo. Vegam hu yigdal, y también él crecerá. Veulam achiv hakatan, sin embargo, su hermano pequeño, yigdal mimenu, crecerá mimenu, vamos a traducirlo por ahora, más que él. Famoso cuento, todas se lo saben. ¿Por qué lo quería leer adentro? Ya se van a dar cuenta. Ahora, ¿qué significan los nombres de Efraín y de Menashe? Lo hemos hablado en otros momentos. Yosef nombra a sus hijos, cada uno con un nombre por una razón específica. Y Efraín significa olvidar. Y siempre hemos explicado que Yosef estaba asegurándose de que no se olvidaría de su padre, de su casa. Recuérdense que cuando él nombra a Efraín, él está lejos de lo que es Jacob, sus hermanos, la Torá. Él está en Egipto, un lugar bien corrupto, en una posición de mucha corrupción. Y él no quiere olvidarse. Y por eso llama a Efraín olvidar, para asegurarse de no olvidar. Pero realmente, literalmente, el nombre significa que sí estás olvidando. ¿Y qué significa Efraín? Efraín, todo lo contrario. Efraín viene como cuando decimos, cada vez que decimos una braja, Boré prija etz, Boré prija dama. Efraín viene como de ser fructífero, de multiplicar, de incrementar, de transmitir, o sea, de agregar. Entonces, si bien literalmente Efraín suena algo negativo, Menashe suena algo positivo. Ahora, ¿por qué Yosef le da estos dos nombres a su hijo? Yo me acuerdo que yo una vez tenía una shikse que se llamaba Grimanesia. Yo decía, pobrecita, ¿qué madre da un nombre como Grima y Necia en una sola persona? Pero vemos que los nombres de las personas significan mucho. Pero para Yosef aquí, los nombres de sus hijos no eran solamente los nombres de sus hijos, eran el proceso de su vida.
Y el proceso de su vida no es diferente al proceso de nuestras vidas. ¿Cuál es el proceso de la vida de Yosef? Todos tenemos momentos, espero que sean muy cortos, pero todos tenemos momentos donde nos olvidamos quién somos, cuál es nuestro potencial, para qué estamos, lo que podemos hacer, esa neshama que tenemos adentro. Olvidamos la neshama que tiene nuestro hijo, nuestro esposo, nuestra madre, nuestra hermana, qué sé yo. Todos tenemos nuestros momentos donde no actuamos sincronizadamente, no sé si esa palabra existe, pero creo que me entienden, congruentemente con lo que realmente son nuestros valores. Nos ponemos bravos y pegamos gritos y decimos cosas que we don't really mean. De verdad no es lo que realmente pensamos. Bien sea con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, a veces con nosotros mismos. No es el grito externo, es el grito interno, la decepción, yo no sirvo, yo no puedo más, esas cosas que uno se dice. A veces, porque estamos buscando la perfección. Hay un midrash interesante sobre el primer día de la creación que dice, Vayar Elohim Kitov Meod. Al final de la creación Dios vio Kitov Meod, que la creación era muy buena. El midrash dice unas palabras muy extrañas. Dice, Tov Zeu Malach HaChaim. Tov es el ángel de la vida. Tov Meod. Si Tov es el ángel de la vida, ¿qué será Tov Meod? ¿Quién quiere adivinar? Malach HaMavet, el ángel de la muerte. ¿What? Si bueno es Jaim, ¿cómo Tov Meod, cómo la perfección es lo contrario, es la muerte? Pero lo que el Midrash nos está diciendo aquí es que a veces, cuando buscas la perfección, arruinas todo. A veces, cuando buscas la perfección, en vez de mejorar, terminas de dañar. Cuando no sabes aceptar el bien, que no es perfecto, pero que es bien, y te enfocas en que si no es perfecto, no sirve, estás haciendo algo absolutamente incorrecto. En vez de conectarte, te estás desconectando. Y la diferencia entre vida y muerte es conexión y desconexión. Porque esa búsqueda de perfección crea una presión que en vez de mejorar, a veces simplemente hace que la persona o las personas a su alrededor sean miserables. Estén en agonía porque no pueden llegar a esa perfección exigida. Lo hablamos la semana pasada. La diferencia entre Reubén y Yehudá. Reubén estaba buscando la perfección y por eso no pudo ser líder. Yehudá se equivocó, se cayó, pero se levantó y sucio dijo, aquí estoy, pa'lante. Y a veces eso es más importante y mejor. ¿Qué tiene esto que ver con la educación de nuestros hijos? De las personas que están a nuestro alrededor, a los que les queremos transmitir valores? Todo. Todos han escuchado el famoso ejemplo. Yo la primera vez que lo escuché fue, si no me equivoco, puedo estar equivocado con cuál rebe era, pero con el Tzemach Tzedek. Y el cuento es, en pocas palabras, que si agarras una hoja en blanco y preguntas qué ves aquí, todo el mundo te va a decir una hoja en blanco. Pero si le pones, bueno, no tengo aquí un marcador y no me preparé para hacer este ejemplo, pero si le pones un puntico negro a la hoja, ¿qué te va a decir todo el mundo que ve? Te van a decir un punto negro. Y todas sabemos el ejemplo que nos dicen que eso significa que en vez de ver todo lo blanco, te estás concentrando en ese punto negro. Saben que una de las cosas que uno no entiende es eso
de que uno escucha sobre Yosef y sus hermanos, estoy remontándonos unas parshiot atrás, que dice que Yosef acusaba a sus hermanos sobre lo malo que ellos hacían. Y una de las explicaciones muy interesantes que se da es que Yosef no venía con chismes a donde su papá. Yosef was above that, estaba por encima de eso. Pero Yosef era esa hoja tan blanca, tan pura, tan perfecta, tan trascendental, que comparado con él, sus hermanos parecían un punto negro. Ojo, sus hermanos eran perfectos y maravillosos también, pero comparados con Yosef, eran un punto negro. Y la presencia de Yosef era la que traía el chisme, por decirlo de alguna manera, de los hermanos. Cuando vemos a nuestros hijos, ¿qué vemos primero? Yo soy la primera que admite. Hoy fui a recibir la boleta de mi hijo chiquito de preescolar. Y las maestras te hablan, y sabes, saben la ley del sándwich, ¿no? Que todas las maestras aprendieron la ley del sándwich, que te dicen lo bonito de primero, después todo lo malo, y después lo bonito al final. Entonces empiezan con lo bonito, terminan con lo bonito, y en el sándwich ponen todo lo que tienen que decirte que no está bien de tu hijo. Pero algunas profesoras no saben hacer el sándwich bien, y te hablan, y te hablan, y te hablan, y te dicen todas las cosas maravillosas de tu hijo. Y yo como madre siempre confieso que al final de la conversación siempre les digo en qué está mal y en qué tiene que mejorar. Porque lo bueno, chévere. Estoy contenta, najas, muy bien, feliz, contenta. Claro que me da alegría. Pero voy a llegar a la casa. What do I have to work on? ¿Qué tengo que trabajarle? No sé si todas hacen eso, pero yo soy así. Yo tenía una amiga que siempre veía todo lo de sus hijos perfecto. Y sus hijos eran los mejores. Y todo lo que hacían sus hijos era perfecto. Y la perfección absoluta eran sus hijos. Y yo me rascaba la cabeza y decía, wow. Y a veces decía, ojalá yo pudiera ser así. Yo pudiera ver a mis hijos solo lo perfecto. Yo no. Yo soy la que cuando veo a mi hijo, me enfoco en el punto negro. Porque eso es con lo que tengo que trabajar. Y aquí Jacob me está regañando. Y está regañando a Yosef. Y me está recordando que no. Que esa no es la forma. Claro que hay que ver el punto negro. Y claro que hay que hacer las correcciones que hay que hacer. Nadie lo niega. No ignora el punto negro. Pero él le dice a Yosef, tú estás empezando por lo negativo. Tú estás empezando por la preocupación de los momentos que te olvidas, que te desconectas, que no logras. Y ahí crees que trabajando eso vas a llegar al prurbu, vas a llegar al crecimiento y a la perfección. No. Jacob le dice a Yosef, no es así. Invierte. Invierte el orden. Empieza, ¿sabes cómo vas a empezar? ¿Qué es lo primero que hace Jacob? Antes de bendecir, antes de cruzar sus brazos, besa, abraza con las dos manos. Primero. Y ojo, el Ora Haim dice algo muy interesante. Dice que el Pasuk nos describe esa escena de una forma muy extraña. Dice que Jacob no veía, que sus ojos estaban pesados y que tuvo que aproximarlos hacia él para darles abrazos y besos. Y el Ora Haim lo describe de una forma muy interesante. Dice, ¿por qué el Pasuk nos dice todo eso? ¿Para qué nos dice que no veía para besarlos? Simplemente tenía que decir y los besó y los abrazó. ¿Por qué nos introduce con el concepto de que no veía lo que estaba haciendo? Y el Ora Haim dice, ¿por qué? Él no veía. Estaba, ¿sabes? Como cuando quieres tratar de besar a alguien, pero no lo puedes ver. Entonces, no le besas en el cachete, sino que estás como besando en el aire y estás tratando de abrazar y no lo logras. Pero insistes hasta que agarras a la persona y le das su buen abrazo y su buen beso. Eso es lo que ocurrió en ese momento, dice el Ora Haim. Y uno lee eso y dice, o sea, ¿para qué la Torah me quiere contar todo eso? O sea, ¿qué me afecta? ¿Qué implica para mí? O sea, una escena un poco extraña de estar describiendo innecesariamente. La Torah no nos cuenta muchas cosas.
Ayer estaba enseñando Humash y no me acuerdo qué fue lo que me dijeron los niños, pero algo así como que, estamos estudiando sobre el nacimiento de las tribus, entonces, y se embarazó y tuvo un hijo y lo nombró, y se embarazó y tuvo un hijo y lo nombró, y los psukim van uno detrás del otro, y uno de los niños me dice, pero fue así, no pasó nada in between. Y yo, esto es lo que es importante para nosotros saber. Claro que pasaron muchas cosas in between. Claro que comieron, claro que estudiaron, claro que jugaron, claro que cambiaron pañales, claro que ocurrieron muchas cosas in between, pero solo la Torah nos cuenta lo que es importante saber. ¿Para qué nos cuenta esto? Y la razón es porque a veces lo que tenemos enfrente no lo queremos ver. Es kaved, es pesado, es oscuro. Preferimos cerrar los ojos y no verlo porque no nos agrada. ¿Cuál tiene que ser nuestra reacción a eso? ¿Saben lo que nos dice Jacob? Just keep on kissing, keep on hugging. Busca besar, busca abrazar, busca hasta que lo logres. ¿Y cómo lo vas a lograr? Con el orden correcto. No creas que para llegar al Ben siempre tiene que ser el orden, que tienes que primero eliminar el olvido, el mal, la desconexión. No, al revés. Empieza alabando lo bueno, viendo lo bueno, concentrándote en lo bueno, enfocando lo bueno. Claro que la izquierda también tiene que ir trabajando a la misma vez el otro lado. Pero Yigdal Mimenu va a crecer no más que él, sino gracias a él, de él. O sea, traducido en hebreo, literalmente en hebreo, Yigdal Mimenu significa va a crecer de él, por él. O sea, el crecimiento no está separado de la corrección de lo negativo. Tenemos que enfocarnos en lo positivo y tenemos que recordarnos de que cuando vemos a nuestros hijos no podemos ver el punto negro de primero. Hay que ver el punto negro, pero no de primero. ¿Qué tenemos que ver de primero? Y, by the way, esto no es solo con nuestros hijos, esto con nosotros mismos, con nuestros cónyuges, con todas las personas a nuestro alrededor. Lo primero que tenemos que ver es la hoja blanca. ¿Qué es la hoja blanca? La hoja blanca es la Neshama. Todos tenemos Neshama. Todos tenemos Neshama. Y cada Neshama es no solo especial, sino única, diferente, con propósito, con potencial. Y después puedes trabajar el punto negro. Ese tiene que ser el enfoque. Besa, abraza. ¿Qué es lo que estás besando, abrazando? Todo ese potencial que está ahí. Y ahora vamos a entender una de las palabras que está en este pasuk. Dice que cuando Yosef le dijo a Jacob, Logen había, así no es mi papá. ¿Qué le responde según el pasuk? ¿Qué dice el pasuk? Que es la reacción de Jacob. Vaimaen. Y se rehusó. La palabra Vaimaen, esta es la tercera vez que la encontramos. ¿Y saben cuándo son las otras dos veces que la encontramos? Una vez con Jacob y una vez con Yosef. Para las que han estado en los shiurim, hemos hecho un shiur completo del Vaimaen de Jacob y un shiur completo del Vaimaen de Yosef. Y hoy vamos a hacer el Vaimaen de los dos juntos. El primer Vaimaen es cuando Jacob se rehusó a consolarse, recibir consuelo después del fallecimiento de Yosef. Trataron de consolarlo y no pudieron. Vaimaen se rehusó de recibir consuelo. No podía. Claro, ¿por qué? La ley de la vida es que con el tiempo uno va aceptando la ley de la vida, que es que los que se fueron ya no están presentes con nosotros físicamente. Están de otra manera.
siguen viviendo, pero no los vemos. Están en otro piso. Pero Jacob no podía aceptar eso por la razón obvia de que lo que le habían dicho no era verdad. Yosef no estaba muerto. No estaba en un segundo piso, estaba en el primer piso, solo que en otro país. Y rehusó a recibir consuelo. ¿Cuál es el segundo Vaimaen? Cuando la esposa de Potifar trató de seducir a Yosef, Vaimaen Yosef, se rehusó Yosef. Jacob ahora vuelve a decir, bueno, no vuelve a decir, pero vuelve a tener la actitud de Vaimaen. Se rehúsa a aceptar la actitud de vida de Yosef y le dice, hijo mío, ¿tú sabes por qué tú pudiste resistir a la tentación? ¿Sabes por qué? ¿De dónde sacaste tú la fuerza de Vaimaen a la esposa de Potifar? Yo te voy a decir por qué. Porque yo, Vaimaen, en aceptar tu muerte. Recuérdense que muerte implica desconexión de Dios. Yo rehusé a aceptar eso. Yo nunca acepté tu desconexión. Yo creí en ti, yo creí en tu vida, en tu capacidad, en tu potencial, en tu actualización. Y mientras yo como padre creo, confío en ti, de ahí tú sacaste la fuerza para ir a Imaén, a la esposa de Potifar. Y ahora están tus dos hijos enfrente mío y yo te quiero enseñar algo a ti y a todas las futuras generaciones. Confía. Enfócate en lo bueno. Muéstrale cuánto crees en él o en ella. Y entonces me vas a decir, pero hay momentos de oscuridad. Hay momentos que están haciendo cosas negativas. Hay puntos negros. Claro que sí los hay. Bésalos, abrázalos, acércalos. Y solo así vas a poder ir blanqueando ese punto negro. La palabra Vaimaen tiene el mismo shoresh que emuná, que confianza. Y ojo, cuando tú vas a abrazar y besar a un hijo o a un nieto, físicamente, ¿qué hace uno? Uno se agacha, ¿verdad? Porque están más bajos que uno. ¿Y qué hace el nieto o el hijo? Se pone de puntapié, ¿sí o no? Ese es el orden. Si yo me agacho, si yo me pongo en su espacio, entonces él se va a levantar hacia mi espacio. Ahora lo que tenemos que rezar es de que yo de verdad esté en un espacio más alto y que mis valores y mis actitudes sean las correctas. Y por eso empezamos diciendo que todo tiene que empezar con trabajarme a mí misma. Esos puntos negros son como las especies, son como la sal, la pimienta. ¿Quién trataría esta noche de servir la cena a su familia un plato de especies? De sal, pimienta, páprica, comino, qué sé yo qué. Nadie, ¿verdad? Pero si no se lo echamos a la comida, tampoco queda tan buena, ¿verdad? Siempre necesita su puntito de sal, su puntito de pimienta, su puntico de lo que sea. Tenemos que recordarnos esos. La sal representa eso. Las especies representan eso. El tener que trabajar el punto negro. Pero tiene que venir en la medida exacta de lo que es necesario. No magnificar, pero tampoco ignorar. Cada uno de nosotros es un Israel, es un padre. Cada uno de nosotros es un líder ante ciertos círculos de amigos, familiares, etc. Tenemos que saber, como lo hizo Jacob, en Israel, los ojos de Israel, ¿qué vieron? Vieron que estaba oscuro, que las cosas no estaban perfectas.
Pero dijo, no importa. Tov. Tov es en lo que me voy a concentrar. ¿Cómo? Acercándolos hacia mí. Viendo la Neshama que está dentro de cada uno. Y cuando hago eso, ellos se van a poner de puntapié y van a ir creciendo. Porque el crecimiento es la base de la educación. Estaba en el último Rosh Chodesh, a ver si alguien estaba aquí ese día. Sí. Y alguien, cuando hablamos del crecimiento y de cada vez, o sea, hacer cambios en nuestra vida, pequeños, pero reales, alguien preguntó, y fue una pregunta muy interesante, y dijo, pero llevo criando a mis hijos tantos años de esta manera. ¿Cómo ahora voy a llegar a la casa y decir, ya no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer asado? ¿Cómo les puedo hacer eso? Y yo entendí su pregunta y creo que todos lo entienden. Es muy difícil, si siempre he hecho la cosa de una manera, de repente ahora venir y cambiar. Y le dije al revés. No hay mensaje más importante que le puedes dar a tu hijo a decir, mira, yo he hecho esto hasta ahora sí, pero tengo que crecer, tengo que cambiar. Voy a cambiar mi forma de hacer la cosa. Ahora, tus hijos pueden tener diferentes edades. Si el niño tiene 3 años, él lo va a cambiar contigo, porque tú defines. Pero si tu hijo tiene 17 años, de repente tú no le puedes exigir ese cambio, pero le puedes enseñar. Aunque él no cambie, aunque no sé qué ejemplo dar, pero voy a dar un ejemplo quizás importante, pero no es a esto a lo que me refiero, pero es un ejemplo exagerado. Pero por ejemplo yo digo, ¿sabes qué? Me vuelvo Shomer Shabbat. Tu hija de 17 años, tú no le puedes exigir volverse Shomer Shabbat si 17 años la criaste sin ser Shabbat. O cosas chiquitas también. Pero le estás enseñando que en la vida uno no se queda en un punto. Le estás enseñando que yo tengo que cambiar, yo tengo que crecer. Y confío que tú también lo harás cuando tú estés lista y en tus cosas. Hay un cuento famoso de un señor que en 1952, creo que fue, un inglés, creo que se llama Sir William, Sir Edward, uno de esos nombres típicos británicos, decidió que iba a ir a Mount Everest y que iba a llegar hasta arriba. Y fue, se entrenó, se preparó, todo, o sea, uno lo cuenta como que y fue. Y no llegó hasta el final, llegó casi hasta el final. Y cuando llegó a Inglaterra le hicieron todo una gala y lo honraron y dijeron palabras de que casi llegó a la punta, a la cima de la montaña y lo celebraron porque lo que logró fue muchísimo. Y en el lugar obviamente estaba decorado con pancartas grandes de Mount Everest y cuando le dieron a él la palabra, él agarró el micrófono y él dijo lo siguiente. Se volteó y miró y dijo, este año me ganaste, pero la próxima vez te voy a ganar yo. ¿Sabes por qué? Porque tú eres alto, eres grande, eres impactante, eres impresionante, pero estás estancado, no vas a crecer. Yo voy a seguir creciendo, me voy a seguir preparando, voy a seguir dando pasos y entrenándome y te conquistaré. Y exactamente un año después, eso fue lo que pasó. Llegó a la cima de la montaña, porque los obstáculos no crecen, los retos no crecen, uno crece. Mimeno crece justamente por el obstáculo, por el reto. El rey Shlomo HaMelech nos dice que la luz que viene de la oscuridad es mayor. Y uno dice, hay que ser tan sabio para saber que la luz es mejor, o sea, las palabras que él luta, y trona ormina joshach, mejor es la luz que la oscuridad. Y uno dice que necesitamos a Shlomo HaMelech para decirnos que la luz es mejor que la oscuridad. Y nuestros jajamim nos explican, no. Es la luz que viene de la oscuridad, es la luz más grande. Cuando logras transformar tu oscuridad en luz, cuando logras transformar el punto negro en blanco,
Ese blanco es mucho más blanco que el blanco que nunca fue negro, porque tiene adentro de él mucha fuerza que no tiene el que nunca vivió ese momento de oscuridad. Entonces todos tenemos en nuestros momentos de Efraín, en nuestras vidas, nuestros momentos de Efraín y de Menashe. Pero ¿en cuál nos enfocamos? Si queremos corregir el Efraín, perdón, si queremos corregir al Menashe, es justamente poniendo el enfoque en todo lo que sí podemos hacer. Porque el Yetzer Hará viene a decirnos todo lo que no podemos hacer, todo lo negativo, para deprimirnos, para hacer que nos rindamos, para hacer que nos rindamos con nuestros hijos, con nuestros cónyuges. Recordemos a Jacob, la mano derecha siempre, después del abrazo y el beso, enfocado en lo positivo. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, vamos a vernos entonces, Dios mediante, el martes que viene. Las quiero mucho, que tengan un buen día. Thank you. Thank you for being here with me.